es alguien que no tiene que lo oprima, que lo detenga, que lo haga esclavo. Entonces podemos ver nosotros en Cristo que nosotros tenemos libertad. Entonces, algo que me llama poderosamente la atención es que nosotros necesitamos poner cada cosa en su lugar. Desafortunadamente, cuando vivimos en desorden o cuando vivimos las cosas no poniéndolas donde son, pues vivimos como nos parece, punto. Pero Dios tiene una forma establecida en su palabra. Y por eso es algo que nosotros necesitamos entender y necesitamos establecer. Y pensando en esto, yo meditaba en un texto bíblico que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a verlo desde el versículo 28 al versículo 31. Y allí nos vamos a encontrar con un episodio que es bastante relevante para todos nosotros como cristianos, y es la entrada triunfal de Cristo, de Jesús, a Jerusalén. Y eso es lo que la tradición y todo el pueblo cristiano en esta semana tiene catalogado como la Semana Mayor o la entrada de Cristo, de Jesús, a Jerusalén. Y quiero que leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió donde sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Pollino es un burrito joven, un asno joven. No hay que pensar que era un pollo esos que están dando vueltas en el asadero. Un pollino, no, es un burrito joven, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Venimos hoy, Señor, porque entendemos que tu palabra es la verdad. Que el buen consejo de esa palabra, Señor, sea establecido en nuestro corazón, y que hoy esta semilla caiga en buena tierra, y que tú nos hables a través de esta palabra y nos permitas ver con claridad lo que quieres decirnos y lo que quieres establecer en nuestras vidas. Padre, edifícanos, exhórtanos y consuélanos según sea la necesidad, y que juntos hoy podamos ser edificados por tu palabra, y que tu Santo Espíritu traiga convencimiento al corazón y traiga evidencia de que tú eres el Señor y que tu palabra es la verdad. Padre, te pedimos hoy en el nombre de Jesús que esta semilla no caiga ni en espinos, ni en abrojos, ni en el camino, ni en las rocas, sino que caiga en una tierra fértil para que se enraíce, crezca y dé el fruto necesario en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Puedo ver yo aquí claramente cómo evidenciamos este cuadro de antes de que Cristo entrara a Jerusalén, antes de que Jesús entrara a Jerusalén. Y podemos ver con claridad cómo el Señor necesita un vehículo para poder entrar en aquella ciudad. La pregunta del millón es: bueno, él no podría haber entrado caminando, como lo hacían muchos de los mercaderes y muchos de aquellos hombres que se dirigían a aquella ciudad. ¿Por qué tuvo que buscar en un vehículo para poder entrar allí sobre esta ciudad? Entonces, para cualquiera de nosotros, el mirar la situación de este pollino o este asno joven o este burrito, nos parecería un poquito como sospechoso, porque pues igual podría haber buscado un camello, podría haber buscado un vehículo mejor y de mayor relevancia. Pero algo que me parece bastante, me llama poderosamente la atención,
es que Jesús no manda a buscar algo que sea ostentoso o algo que le permita llegar en un gran esplendor, sino busca todo lo contrario. Un burrito joven, insignificante y tal vez menospreciable. Porque, de hecho, los burritos, como hasta el día de hoy, eran de alguna forma utilizados para llevar cargas menores, o sea, cargas más despreciables, menos valiosas, como utensilios y cosas de menor valor. Y Jesús busca precisamente uno de esos animalitos para poder dirigirse y entrar en Jerusalén. Entonces, nosotros vemos la importancia que este pollino, que este burrito, este asno joven tiene en medio de esta historia en la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y cómo Jesús tenía claro lo que sus discípulos iban a encontrar cuando Él les da la instrucción de que vayan al frente, tomen el burrito que está allí, y que si alguien les pregunta, le digan que el Señor lo necesita. Entonces, algo que me toca bastante el corazón es que el Señor, y aquí es donde vemos tal vez que en este detalle, quiero que usted no se pierda, sino que se conecte, y que podamos ver claramente cómo el Señor tiene todo, ya, como decía Chapulín Colorado, fríamente calculado. Nos damos cuenta cómo Él era algo que ya sabía y no le iba a tomar por sorpresa, ni era algo que le estaba tal vez sorprendiendo y rompiéndose la cabeza diciendo, ahora ¿cómo voy a entrar a Jerusalén? Ya había un medio determinado que tenía una relevancia y una significancia que tal vez muchos no se detienen a mirar en su momento en toda la descripción de la historia. Pero nos damos cuenta que cuando los discípulos llegaron a llevar el burrito, sus dueños le preguntaron el por qué lo estaban desatando. Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Entonces nosotros podemos ver cómo el plan de Dios es tan perfecto que no se le pierde ningún detalle. Usted y yo no podemos ver el plan de Dios en la fotografía grande, pero sí vemos los pequeños detalles que el Señor va alineando dentro del contexto de nuestra vida, y vemos que nada de lo que ha pasado en medio de nosotros es casual. Nada de lo que ha pasado en su vida es casual, y Dios ha colocado elementos unos para que puedan entender y llamar su atención y que puedan conocerlo a Él. Otros sencillamente para ser solo notificados e informados para el día que comparezcan delante del Señor, no tengan excusa alguna delante de Él. Pero ninguno de los detalles que han acontecido en su vida son una casualidad o se han salido del control y de la mano de nuestro Dios. Entonces hoy, yo quiero hablarle a usted bajo el tema, Dios tiene tu vida en sus planes y propósitos. Dígalo conmigo, Dios tiene mi vida en sus planes y propósitos. No es casualidad que usted escuche la palabra, no es casualidad que usted se exponga a este mensaje. Creo que Dios es un Dios que tiene las cosas establecidas en un orden específico. Y entonces nosotros nos damos cuenta que este burrito, este pollino, este asno joven, que de pronto podría aparecer ante los ojos de todos nosotros y de aquellos de la época como un animal tan insignificante, tomó una gran importancia, a pesar que lo único que ese animalito le podía ofrecer a Jesús era su lomo y su fuerza. Absolutamente nada más podría ofrecerle este animalito a Jesús. Y aquí hay algo bien importante que usted y yo debemos meditar, que tenemos que mirar claramente. Este burrito estaba ya diseñado, puesto allí, para que pudiera llevar
a nuestro Redentor y pudieran entrar a la ciudad de Jerusalén de una manera diferente, pero al mismo tiempo sencilla. Muchos se preguntarían, ¿por qué este viene en los lomos de este burrito? ¿Por qué este viene en los lomos de este insignificante animal? ¿Acaso él no se ha proclamado como el rey de los judíos? ¿Acaso él no se ha proclamado como el hijo de Dios? ¿Acaso él no se ha proclamado como el enviado del cielo para Israel? ¿Cómo es posible que venga a aparecer ahora en la escena montado en un animal que la verdad para muchos era catalogado como insignificante o despreciable? Y eso no tiene ningún otro sentido más que usted y yo podamos entender que Dios, a lo largo de la historia bíblica, ha utilizado cosas insignificantes y sin mucho poder, sin mucha relevancia y sin mucha capacidad. Y algo que yo puedo ver allí claramente, lo primero que me lleva a pensar este pasaje bíblico, y es el primer punto que quiero que veamos en el día de hoy, es que en la Biblia podemos ver nosotros a nuestro Dios para llevar a cabo sus planes y propósitos, que utilizó cosas aparentemente que eran insignificantes, cosas que no tenían mucho valor o cosas que no tenían mucha relevancia, con las cuales Él hizo grandes cosas y se escribió en la historia por medio de estas cosas como el poder de Dios se manifestó, y grandes hazañas han marcado la historia de los hombres y mujeres que han servido al Señor. Y yo quiero que en este panorama vayamos y miremos con despacio cada uno de los elementos que le voy a mencionar en este día. Quiero pedirle por favor que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 6. Cuando el pueblo de Israel están saliendo de Egipto en libertad, pero hay un gran obstáculo en medio de ellos, y es el Mar Rojo. Y entonces ellos están allí prácticamente entre la espada y la pared, porque el pueblo de los egipcios, el ejército de Faraón, venía detrás de ellos, y delante de ellos estaba el mar. Detrás venía una amenaza de muerte, pero al frente tenían también un riesgo de muerte, porque ninguno podía nadar tanto hasta pasar al otro lado. Y entonces, el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 16, nos dice claramente, allí Moisés está en el momento más tenso de este episodio bíblico, donde Faraón y su ejército vienen detrás, pero él delante tiene el mar, y el pueblo está allí acosándole, diciéndole: nos has traído para morir aquí en el desierto, nos has traído para morir a filo de espada de Faraón, o para morir ahogados en medio de este mar. Y entonces, yo quiero que desde el versículo 12, bueno, desde el versículo 11, leámoslo. Y el pueblo dijo a Moisés, o le dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es eso lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: miren esto. Y aquí esta parte es tan clave, porque a veces nosotros estamos diciendo: Dios, haz algo, Señor, ayúdame, Señor, yo necesito, cuando Dios ya ha dado el recurso y la herramienta para que tú
y yo caminemos. En Cristo tú y yo ya tenemos todo porque Cristo lo conquistó. Y entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿A Dios le molestaba que Moisés le clamara? No. ¿Sería que Dios estaba ocupado con otra persona, otra cosa, y no podía atender en ese momento a Moisés, diciéndole: cállate, Moisés, ¿por qué me clamas a mí? No. El Señor lo que le estaba diciendo a Moisés: ¿acaso no te he mostrado mi mano poderosa hasta aquí? ¿Yo acaso no te he mostrado la directriz que he venido marcando con tu vida y no has visto tú? Lo que yo te he dicho y no has visto con tus ojos y no has visto con tus manos. Cómo yo he hecho prodigios, portentos y maravillas para que vea este pueblo que yo soy Dios. Y hoy día estamos en la misma condición. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto el cuidado de Dios, hemos visto cómo Dios ha abierto oportunidades cuando hemos clamado, hemos visto cómo Dios trae respuesta. Pero aún así, no es suficiente la prueba ni lo que tenemos para poder ver y para poder caminar y para poder obedecer a Dios. Porque tenemos un corazón muy parecido a este pueblo de Israel. A la primera dificultad, más nos valía no haberte conocido. Yo estaba mejor antes de ti. ¿Por qué me trajiste a ver la palabra y a ver con claridad si sabías que yo en este momento iba a estar de esta manera? En la misma condición que tenemos nosotros, la misma que tuvo este. Y lo único que tenemos en nuestro corazón, repetidamente, es una condición de queja y de reclamo para con Dios. Y aún muchas veces le reclamamos que nos haya llamado de muerte a vida y que nos haya mostrado el camino de libertad. Porque como Él no hace lo que yo quiero, porque no responde como yo quiero y no puedo manipularlo ni manejarlo, entonces eso le molesta a mi carne y le molesta a mi postura, y por eso yo no quiero sin salirme del lugar de comodidad. Cristo conquistó todo, y cuando Él dijo consumado es, fue hecho. Y tú y yo ya tenemos la vida eterna, tú y yo ya tenemos el elemento más fundamental, que es la conexión para con Dios. Pero no es suficiente, porque eso no llena mi carne y llena mis apetitos y necesidades. Y entonces Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y Moisés se vio en un conflicto. ¿Cómo iba a ser que los hijos de Israel marcharan? Si en ese momento se estaban quejando como siempre lo hacían. Y no es nada diferente a lo que tú y yo hacemos cuando las cosas no salen como se nos da la gana. No es nada diferente de lo que tú y yo hacemos cuando Dios no hace como yo quiero. No es nada diferente de lo que hacemos cuando Dios una y otra vez nos ha insistido y nos ha mostrado su mano, pero no queremos abandonar la vida de miseria y de pecado que hemos decidido abrazar porque aquí estamos más cómodos. No queremos, al igual que este pueblo, pero Dios le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que marchen. Y en el versículo 16 le da una instrucción muy clara. Dile al pueblo de Israel que marche, pero tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entra en los hijos de Israel por en medio del mar seco. Es impresionante ver cómo Dios le habla a Moisés, cómo le dice a Moisés, y todo el peso de esa decisión, y todo el peso de ese pueblo, y toda la presión que tenía encima recayó sobre él. Porque el Señor le dijo: tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo.
¿Quién era el que tenía que alzar la vara? ¿Dios o Moisés? ¿Quién era el que tenía que extender su mano sobre el mar? ¿Dios o Moisés? ¿Quién era el que tenía que dividirlo? ¿Dios o Moisés? Moisés. Entonces, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas para no dejar ver a los egipcios. Y el versículo 21 dice, y eso me parece glorioso, porque eso le tomó un tiempo a Moisés el poder tomar la decisión de obedecer a Dios. Y el versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y en medio de toda esa historia, vemos un elemento tan insignificante como una simple vara. Porque con la vara de Moisés, el Señor dividió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. El Señor trajo una gran libertad usando un elemento muy básico como una simple vara. Vara que había acompañado a Moisés frente a Faraón, mostrando el poder de nuestro Señor. ¿Recuerdan ustedes que él cogió la vara y le puso en el piso y se convirtió en una serpiente? Y los magos de Egipto también hicieron lo mismo. Y esto solo me habla de la capacidad que los seres humanos tenemos al haber tomado del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia. Y estos magos cogieron y también hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes. Pero con lo que ellos no contaban era que ese simple elemento que había tomado Dios y le había entregado a Moisés era un elemento tan poderoso en las manos de nuestro Dios. Para el mundo era una sencilla vara, pero en las manos de Dios era la manifestación y el poder del Señor, mostrando la compañía que tenía para con Moisés. Entonces dice la historia, y lo dejo a ustedes para que la lean, que una vez estas varas se convirtieron en serpientes, la serpiente que se había convertido en la vara de Moisés se tragó las serpientes de aquellos magos y hechiceros. Y eso solo me dice una cosa, que ese elemento tan insignificante que Dios había escogido como una vara, en las manos de Dios tenía el poder para someter cualquier poder engañoso que se manifestara en ese momento. Aquí lo importante o lo maravilloso no es que estos hombres también habían sacado serpientes de una vara. Lo verdaderamente poderoso era ver que la vara de Moisés, que se había convertido en serpiente, anuló y se tragó el poder manifiesto de estos hombres engañosos. Lo traemos a nuestro hoy. El poder de Jesús ha tomado insignificantes hombres y mujeres con limitaciones, con capacidades no muy buenas, tal vez lo más señalado de nuestra sociedad, para poder demostrar su poder, su gracia y su fuerza. ¿Quién es competente aquí? Ninguno. Podemos tener dinero, podemos tener un trabajito, podemos tener casitas, jugar al Monopoly, hacer lo que usted quiera. Podemos tener todo el estudio, posgrados que usted quiera. Pero somos tan insignificantes delante de Dios. Y esto
un propósito más profundo. Sigamos mirando esos elementos insignificantes que Dios utilizó a lo largo del caminar del pueblo de Israel. Puede haber otro elemento en el Jueces capítulo 15, versículo 14 al 15, el libro de los Jueces capítulo 15, verso 14 al 15. Y aquí puedo ver otra cosa que me encuentro totalmente insignificante, sin mucha relevancia y sin mucho poder. Y dice la palabra del Señor: y así que vino hasta allí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como el lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Estamos mirando otro evento dentro de la historia de Israel, de un hombre llamado Sansón, un hombre que fue entregado a sus padres que no podían concebir hijos, y Sansón fue entregado a esta pareja, y ellos decidieron establecer un voto nazareo, que era dejar 7 cabezas de su cabello sin cortar y sin que navaja pasara en su cabeza, a modo de que se estableciera que ese niño estaba comprometido y establecido para cumplir un propósito en las manos de Dios, y por eso existía este voto nazareo. Y lo más curioso de todo este asunto es que este hombre lo ataron, pero dice que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él, las cuerdas se volvieron como nada y les pudo libertar, y encontró la quijada de un asno que estaba fresca, y con ella mató a 1000 hombres filisteos. Una simple quijada de un burro le sirvió de elemento para derrotar a 1000 hombres del pueblo filisteo que estaba en contra del pueblo de Dios. Entonces nos damos cuenta que con la quijada de un asno Dios le dio a Sansón la victoria sobre 1000 filisteos que eran enemigos de Israel. Una simple quijada de un animal muerto sirvió como elemento para poder vencer a un ejército de 1000 hombres, como si nada. Nuevamente Dios muestra en un insignificante elemento el poder de su gracia, el poder de su gloria, y entonces le da la victoria a su pueblo. 2 hombres comunes y corrientes, con limitaciones comunes y corrientes, pero con elementos tan sencillos que Dios había escogido para manifestar el poder de su gloria. Vamos en 2. Yo le invito a que ahora vayamos a otra historia que yo encuentro en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, verso 48 al 49, y es la historia de un hombre que usted y yo conocemos y que muchos conocen, llamado David. David, rey de Israel. Y dice aquí la palabra de Dios: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró por la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahora vemos una vara, una quijada fresca de un burro, y ahora vemos una piedra, una simple piedra que en las manos del hombre correcto, en el momento correcto, en el plan correcto, se convirtió en el arma eficaz para derribar al gigante. Había un ejército de gigantes que estaban atemorizando al pueblo de Israel y se burlaban de Dios, y lo payaseaban y decían: este perro es honesto, y vociferaban. Y David se llenó de ser, dijo: ¿quién es este incircunciso
filisteo que habla así de nuestro Dios. Y entonces, él trató de tomar la armadura de Saúl, y Saúl era mucho más grande que él, y David ni siquiera casi podía moverse al ponerse esa armadura. Y tuvo que quitársela. Y eso es lo único que me enseña, mis amados, es que Dios no necesita, y tú no necesitas tratar de parecerte a alguien o tratar de imitar a alguien para hacer algo para Dios, ni necesitas ponerte lo que no es tuyo para hacer lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Dios te ha dado recursos, tal vez insignificantes a los ojos de muchos, pero que en las manos de Dios tienen el poder para transformar cualquier circunstancia y mostrar su poder. Y entonces vemos nosotros cómo David se quita esta armadura. Y entonces viene con una Honda, y no es una moto ni un carro, sino una Honda de esas caucheras. Decimos en mi país, no sé en el suyo cómo le dicen. Y él tenía unas piedras en su mano, 5. Pero solo una bastó para ser efectiva y derribar al gigante. Y entonces vemos cómo Dios muestra su poder. Y le dice a David: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el poder de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios de Israel, al cual tú has desafiado. Y coge esa onda con esa piedra, y dice que la piedra se encajó en la frente del gigante. Erróneamente muchos han dicho que esa piedra mató al gigante. Esa piedra no la mató. Yo le invito a que usted lea la Biblia, no coma cuentos, sino lea la Biblia. La piedra lo derribó, lo dejó aturdido, pero la espada del gigante fue con la que David le cortó la cabeza y lo mató. Entonces, vemos un elemento más, una insignificante piedra en las manos de Dios, y se vuelve una poderosa arma que tumba al más grande gigante que en ese momento amenazaba al pueblo de Israel. Vamos con 3 elementos, bueno, 4 contando el asnito que Jesús tomó para entrar a Jerusalén. Quiero contarles de un elemento más que yo encuentro en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Y allí nos vamos a encontrar una historia que es totalmente impactante y relevante, en donde se muestra realmente cómo Dios es un Dios que con pequeñas cosas puede cambiar la historia de cualquier persona. Y allí vemos la historia de una mujer que, ya como ustedes lo saben y lo hemos estudiado, la mujer que enviudaba en Israel era una mujer que era tomada como maldita, era una mujer que caía en desgracia. Y entonces, esta mujer, su esposo había muerto, y entonces los acreedores de su esposo querían venir a tomar sus hijos para cobrarse de la deuda que tenía aquel hombre. Y dice 2 de Reyes capítulo 4, verso 1 al 7, y lo vamos a leer. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha venido, el acreedor, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Versículo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Versículo 4. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quieres. Entonces vemos ahora nosotros que un poco de aceite que tenía esta mujer fue suficiente en las manos de Dios para poder cambiar su historia de desgracia y ponerla en una condición más favorable donde pudiese pagar lo que debía a su esposo muerto, a los acreedores, que no le quitaran sus hijos, y adicionalmente a eso le quedaba un recurso para poder vivir con ellos y sostenerlos. Entonces, con una tinaja de aceite que el Señor proveyó para que una familia pagara todas sus deudas y que tuvieran lo necesario para vivir. Una pequeña tinaja de aceite fue suficiente en las manos de Dios para cambiar la historia de aquella mujer y sus hijos y hacer una obra nueva y contundente. Pero usted me dirá, bueno, pastor, eso es el antiguo pacto, eso era el antiguo Israel, eso hace parte de la ley, eso hace parte de el antiguo pacto de Dios con Israel. Pero nosotros estamos en un nuevo y mejor pacto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues ya le hablé del código que Jesús había escogido, pero ahora quiero hablarle en el Nuevo Testamento, del nuevo pacto, y quiero hablarle de 5 panes y 2 peces que alimentaron una multitud. Mateo capítulo 14, versos 19 al 21. Versículo 21 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 20. Y comieron todos, ¿y qué? Se saciaron. O sea, no solo comieron, sino se saciaron. Comieron hasta quedar más que satisfechos. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, y dice que 12 cestas llenas fueron recogidas de lo que sobró. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Digamos que cada hombre tuviera una esposa y que cada matrimonio tuviera por lo menos 2 hijos. Estamos hablando que con 5 panes y 2 peces comieron por lo menos un promedio entre 15,000 y 25,000 personas, y sobraron 12 cestas de pedazos, de sobras. Vemos como 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús se convirtieron en el elemento tocado por Dios para alimentar a toda una comunidad entre 15,000 y 25,000 personas. Usted dirá, pastor, pero eso no tiene lógica. Y yo le hago una pregunta. ¿Acaso todo lo que he narrado tiene alguna lógica? Una vara, una quijada de un burro, una piedra, una tinaja de aceite, 5 panes y 2 peces. Y entonces usted va a decir, pastor, pero eso es demasiado fantasioso, me cuesta trabajo el poder creer. Y yo le puedo decir, ok, mire su vida. Mire el cuidado que Dios ha tenido. Mire lo que Dios ha hecho. Y no porque usted sea el mejor, no porque usted sea el más portentoso, no porque usted tenga la mejor capacidad, sino porque Él así lo quiso. Tomó elementos insignificantes, pero en las manos de Él tienen un valor totalmente diferente. Ahora es interesante que cada uno de nosotros nos podamos preguntar lo siguiente. Si Dios utilizó cosas tan insignificantes para hacer estas grandes obras, ¿cuánto cree usted que Dios podría hacer por medio de su vida y de la mía?
¿Acaso no vale usted más que una vara o un pedazo de piel? ¿Acaso no vale usted más que una tinaja de aceite o 5 panes y 2 peces? ¿Sabe por qué el Señor escogió estos elementos y nos los dejó plasmados aquí, mostrando el poder de su fuerza? Porque ninguno de nosotros tuviera la excusa de decir: es que yo no puedo, yo no sirvo, no soy capaz, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad, yo no puedo vivir de esa manera. Porque en las manos de Dios todo elemento cumple el propósito que Él quiere. Amén. En las manos de Dios todo elemento cumple el plan y propósito por el cual el Señor lo diseñó. Y nos damos cuenta que el Señor no necesita ni de usted ni de mí. Sigue siendo Dios. Pero desafortunadamente usted y yo sin Él nos seguimos siendo los mismos. Y a veces se nos olvida eso. A veces como que perdemos la mente, la dimensión de las cosas. Y nos conducimos como nos parece. Porque queremos que Dios se amolde a mi vida. Y yo le quiero decir algo hoy con todo amor y respeto. Dios no necesita acomodarse a usted. Es usted y yo los que necesitamos acomodarnos a lo que Dios determina. Usted no necesita aceptar a Cristo como muchos lo proclaman allá afuera. El que necesita ser aceptado por Cristo es usted y yo. Y necesitamos ubicarnos dentro de la posición con Dios. Porque hemos querido humanizarlo y hemos querido volverlo a nuestro acomodo y hemos querido darle la forma con nuestras manos, con nuestro intelecto y con nuestra carne. Pero la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia ni muta. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces el que necesita empezarse a ubicar soy yo. Porque Él no necesita nada de ti y de mí, pero aún así, Él demuestra su poder en la debilidad, en la incompetencia, en la incapacidad. Allí es donde Dios muestra su poder. Hombres que antes no podían amar a su esposa y a sus hijos, ahora Dios en las manos de Él, ese corazón y esa vida tienen un poder y cambian la historia, no solo de esa familia, sino de las generaciones futuras. Mujeres que antes no podían mirar realmente su vida siquiera, en las manos de Dios son transformadas para la gloria de su nombre. Niños que nacieron en un hogar totalmente disfuncional, entregados a todo mal y a todo peligro, en las manos de Dios, se convierten en hombres que le sirven y que son evidencia de su gracia y de su poder. Y esa es mi historia. Yo tenía todos los componentes para haber sido un delincuente, para haber sido un matón, para haber sido un ladrón, para haber sido lo que sea. Pero Cristo llegó a mis 12 años y me encontró. Y Él, este insignificante, lo tomó en sus manos. Y a lo largo de 34 años, ha influido en la vida de muchos, en diversos países, lo que tal vez nunca pudiera haber pasado por la mente de aquel niño. Pero ese recurso tan insignificante, de donde nadie esperaba nada bueno, en las manos de Dios se transformó en un elemento para mostrar su gloria y su honra. Salmo 50:12 nos dice lo siguiente:
Cuando dice allí que Dios juzgará al mundo, pero está hablando como si Dios hablara allí en el Salmo, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, le está diciendo al salmista, ya sabes. Si yo tuviera hambre, le está diciendo Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo, ¿y qué? Su plenitud. Yo no necesito comunicarte a ti nada. Yo no necesito decirte a ti nada, porque yo soy Dios, dice el Señor ahí. Pero aún Él ha contado y ha querido poner en nuestras manos el ministerio más grande, el ministerio de la reconciliación, de las buenas nuevas de salvación. Porque nuestro Dios en su misericordia y amor ha utilizado siempre a hombres y a mujeres para llevar a cabo sus planes y propósitos eternos en el mundo, en la historia. Hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres en donde nadie les apostaba absolutamente nada. Hombres y mujeres que tal vez eran la oveja negra de la familia, hombres y mujeres que tal vez nadie podía decir nada bueno de ellos. Débiles, pecadores, perdidos, extraviados, como nosotros. Pero que a pesar de todo, pudieron decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Tal vez no soy el mejor para cantar. Tal vez no soy la mejor para cantar, pero, Señor, aquí estoy. Tal vez no soy el mejor hombre. Tal vez no sé qué hacer con mi familia, tal vez no sé qué hacer en determinadas situaciones, pero, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Tal vez no tengo los mejores recursos, tal vez no tengo la mejor salud, tal vez no tengo las mejores capacidades físicas, pero heme aquí, Señor. Envíame a mí. Entonces miramos cómo Dios elige algo tan insignificante para manifestar su gloria y su poder. Por eso Cristo se revela al pueblo de Israel como el Mesías, el Hijo de Dios, pero no el gran guerrero que esperaban ellos para que lo libertara de la opresión de Babilonia, sino se presenta como un siervo manso, humilde, sencillo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo segundo que nosotros tenemos que saber, y lo segundo que yo veo allí a través de este pasaje de Cristo cuando toma el burrito y entra a Jerusalén, tenemos que saber que nuestro Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo sus planes y propósitos. La vara, sin estar en las manos de Moisés, sería una simple vara. La quijada del burro, sin estar en las manos de Sansón, sería una simple quijada. La piedra, sin estar en las manos de David, sería una simple piedra. La tinaja de aceite sería una simple tinaja si no hubiera estado en manos del profeta. 5 panes y 2 peces hubieran sido solo eso si no hubieran estado en las manos de Jesús. Entonces nos damos cuenta que Dios a usted y a mí nos ha dado dones y talentos que un día vamos a tener que comparecer delante de Él, vamos a tener que decirle qué hicimos con eso que Él nos dio. Y no hay ni siquiera uno solo que diga, yo no tengo ni un don ni un talento. Por lo menos uno se tiene. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. La palabra de Dios nos habla allí claramente y nos dice, Romanos capítulo 12, verso 8, 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría.
El apóstol Pablo está hablando allí con claridad de aquellos dones motivacionales que Dios ha establecido dentro de la congregación para edificación del cuerpo de Cristo y para cumplir el propósito eterno de Él con cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta que Dios nos ha dado dones y talentos. También nos damos cuenta que el Señor nos ha dado no solo dones y talentos, sino también capacidades y aptitudes. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 4 al 6. Quiero que me acompañe aquí rápidamente. Hoy estuve un poquito más recorrido en la Biblia porque quiero que usted entienda que usted y yo no tenemos excusa delante de Dios, aún en medio de nuestras limitaciones. Muchos hablan de este pasaje del Domingo de Ramos, de cómo Cristo entró triunfalmente a Jerusalén, pero muchos no se detienen realmente a ver cuál era la intención de tomar aquel pollino, aquel asno joven, aquel burrito. Y es que podamos entender que hasta lo más sencillo en las manos de Dios cumple un propósito eterno cuando es Él quien lo toca. Y dice la palabra de Dios, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Con ganas. De Dios. Claro. La competencia del pastor Pedro no viene en su carisma, no viene en su saber, no viene en su preparación. La competencia del pastor Pedro viene ¿de dónde? De Dios. Si usted me mira, muchos dice mi hijo, muchos le tienen miedo, papi, y no digo nombres porque le tienen miedo. Un hombre con un carácter que tal vez lo asusta a usted. Pero tal vez es como lo que pasa con el rugido del león, ¿no? El león ruge y ruge hasta estando echado. Y cuando escuchan el rugido, los demás animalitos salen corriendo. Pero si usted se detiene a conocerme un poco más, usted se va a dar cuenta que tal vez eso solo es una apreciación o una construcción de su primera impresión. Otra cosa que dice el pastor Pedro, siempre le va a decir la verdad. A eso nos exponemos, esa es la palabra, y por eso venimos, por la verdad. Pero nos gusta más que nos mientan, porque eso nos hace sentir un poco más cómodos. Pero nuestra competencia proviene del Señor, el cual así mismo nos hizo ministros competentes de nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Yo hablé del programa ¿Quién dijo? Hablé de este texto bíblico que muchas veces le dan una aplicación incorrecta. Los que escucharon el programa pudieron aprender un poquito más de qué decía este texto. Entonces Dios nos ha dado no solo dones y talentos, sino también nos ha dado capacidades y actitudes. Y no menos importante, quiero que veamos en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10. Y allí podemos ver que el Señor nos proporciona el conocerle y caminar con Él una preparación y una experiencia. Pedro capítulo 5, verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿qué? A su gloria eterna en Jesucristo. Ay, eso no nos gusta mucho. Este pedazo es el que no nos queremos escuchar. Después de que ya es gozado, disfrutado, relajado un poco. No dice eso. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. ¿Qué es lo que le trae a usted padecimiento entonces? Que Él mismo lo ablande para perfeccionar. ¿Se acuerdan que hablamos de la perfección? ¿Sí se acuerdan? En la senda del amor hablamos en el capítulo 5
versículo 38 al 48, el último que dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, aquí vuelve a decir otra vez que nos perfecciona. ¿Cómo la ven? Hablábamos que perfección era aquí. Madurez. Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca, y entonces, ahora sí, los establezca. Entonces, a pesar de que nuestro Dios no necesita nuestra ayuda, a pesar de que nuestro Dios es un Dios omnipotente, Él espera que nosotros pongamos nuestra vida en sus manos. Una vez Él se revela a nosotros, porque el propósito de que Él se revela y nos llame a salvación no es para que usted diga, ¡ay, soy salvo ya! No. Dice que Él preparó buenas obras de antemano para que usted y yo caminásemos en ellas. Entonces, una vez Él se revela a su vida, una vez Él lo encuentra, una vez Él lo salva, una vez Él le quita las vendas y por la palabra trae claridad y conexión, Él espera poder realizar el plan y el propósito que tiene establecido con su vida y con la mía, con su familia, en su vecindad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en el lugar de trabajo, hasta donde Él nos lleve. Ese es el propósito. Romanos capítulo 10, verso 13 al 15, carta a los Romanos 10, 13 al 15. Miren lo que dice. Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ese es el texto que ha sido mal interpretado. ¿Cómo pues invocarán a aquel que qué? Miren que el mismo texto le trae a usted la respuesta. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque para poder invocar, usted necesita haber creído. Y hablamos de la palabra megapistis, firmemente persuadido y convencido de él. Y entonces, luego viene otra cosa, dice, ¿y cómo entonces van a creer en aquel que no han oído? O sea, ojo, para usted poder invocar, necesita primero creer, y para creer usted necesita ver ¿qué? Oírlo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y mira lo más hermoso, es que ese texto viene también explicadito. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces se dan cuenta de dónde proviene el invocar. ¿Sí se dan cuenta? Que viene de la predicación, del oír. Entonces viene luego el creer, y entonces ahí sí puede usted invocar. Ah, no, pero usted le enseña es, invoque el nombre del Señor y usted va a ser salvo. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Vendimia. Estamos en remate. ¿Cuántos? 2 por el precio de 1. Vengan, vengan, vengan. El cielo está abierto, se ha abierto una puerta, el altar está ahí. Está todo eso ahí. Pero perdónenme. Solo ponen el solo versículo 13 y se tragan entero el resto. Entonces, miren, todavía esto va más lejos. ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Porque para que haya una predicación efectiva del Evangelio, tiene que haber sido enviado. ¿Y enviado por quién? Por su apóstol, por el papito espiritual, por la madre espiritual, por no sé quién se inventa hoy día. ¿Enviado por quién? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esos enviados tienen que ser enviados de parte de quién? De Dios. Y quiero ver la tercera parte, con esto quiero terminar. Wow. No solo es que Dios coge cosas insignificantes para mostrar su poder. No solo
es que tenemos que saber que Dios nos ha capacitado y nos ha dado dones y talentos para poder llevar a cabo sus planes y propósitos, sino también, aquí hay una gran pregunta, y esa es la tercera cosa que quiero que pensemos y reflexionemos. ¿Qué nos impide entonces llevar a cabo los planes y propósitos de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos impide entonces no poder cumplir ese propósito eterno que Él tiene con nosotros? Lucas capítulo 19, verso 29 al 31, y allí vamos a encontrar la respuesta. Allí vamos a encontrar qué es lo que nos dice este texto. Y ese es un pasaje que es muy conocido. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. El pollino estaba nuevo. El pollino no lo había montado nadie. ¿Qué dice? Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y volvemos al mismo versículo bíblico del cual arrancamos para responder esta pregunta. Y el problema de muchos de nosotros es que, igual que aquel pollino, Jesús necesitaba para entrar, montar sobre él para entrar a Jerusalén. Nuestra vida tal vez está igual que la de ese pollino, amarrada y atada a muchas cosas, a muchas excusas, a muchas circunstancias, a muchas situaciones que definitivamente no nos permiten ponernos a disposición del Señor, que nos impiden decirle, heme aquí, Señor, mírame, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Ese pollino, ese burrito, estaba amarrado en un potrero del frente, estaba allí, y estaba atado con un lazo. Eso no le permitía movilizarse a ninguna parte. Por eso Jesús envió por él. Y lo primero que allí dice es que dice, desatadlo y ¿qué? Y traedlo. O sea que le está dando una orden. Entonces allí tenemos que saber que desde el momento en que Cristo nos liberta, en el momento en que se revela nuestra vida, Él nos hizo completamente libres. El problema es que muchos creen que son libres y no lo son. El problema es que muchos se han metido una posición religiosa que no le trae libertad realmente en Cristo. Porque cuando Cristo nos libertó, Él nos hizo verdaderamente libres y quitó todas las cosas que nos amarraban y nos ataban y entorpecían el plan y el propósito que Él tenía con nosotros. Juan capítulo 8, verso 36, nos lo evidencia claramente. Dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertase, os libertare seréis ¿qué? Verdaderamente libres. O sea que si hay un verdaderamente libres, también entonces existe un falsamente libres. Pero el único que puede darnos la libertad es Él. Cuando abre nuestro entendimiento y cuando se revela nuestra vida. Pero es responsabilidad suya y mía que cada día nosotros dependamos de Él en ese camino, proceso de santificación, para que usted y yo permanezcamos en ese camino de libertad.
No volver a enredarnos con aquellas cosas de las cuales ya fuimos libres. Aquellas cosas que se convierten en frenos o ataduras en nuestra vida. Gálatas 5:1 nos dice claramente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo así, pastor? Si Dios te libertó a ti de la pornografía, te libertó a ti de una cantidad de cosas, no dejes que tu carne vuelva otra vez a llevarte por ese mismo camino. Si el Hijo nos libertare, ¿seremos qué? Verdaderamente libres. Entonces el poder querer como el hacer, pero el problema es que a veces ni con Dios queremos andar, sino queremos andar en nuestra propia carne. Y ahí es donde tenemos un problema. Ya respondí a esta pregunta, entonces, quiero hablarles de dos cosas que tienen atados a los cristianos, a los que dicen ser cristianos o hijos de Dios, y no les permite realmente que Dios cumpla su propósito en sus vidas. Santiago capítulo 4, verso 4, encontramos la primera. Carta a Santiago, capítulo 4, verso 4. Y miren cómo Santiago, que es el mismo Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, hermano de Jesús en la carne, habla claramente y les dice de esta forma. Muchos dirían: pastor Pedro, perdón, Santiago, deje de hablar de esa manera. ¿Cómo dice? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben que el hacerse amigos del mundo y justificarse en él los hace automáticamente a ustedes y a mí enemigos de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en ¿qué? En enemigo. Dime dónde está tu corazón y yo te digo quién es tu Dios. Dime en qué dedicas tu tiempo y yo te digo cuál es tu prioridad en tu vida. Dime tú realmente en dónde está depositado tu corazón y yo te digo quién es tu Dios. El dinerito, el trabajito, tu carne. Ese es tu Dios, ese es tu dominio. Pero es totalmente divergente a lo que la Biblia nos dice como hijos de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Hemos querido modernizarnos, hemos querido transformar la iglesia, hemos querido hacer un Dios ídolo a nuestra manera y a nuestros apetitos. Te tengo noticias. Todos los hombres que se hacen un ídolo consigo mismo perecen, porque Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Y Él es un Dios eterno, omnipotente, soberano y absoluto. Entonces, el Señor no puede usar un corazón que no sea de Él. ¿Me explico? Mucha gente dice que sigue a Dios, pero su obediencia es totalmente anti Dios. Entonces, ese corazón no va a poder realmente servir a Dios. Muchos que dicen ser cristianos religiosos quieren servir al Señor, pero ¿sabe para qué lo quieren servir? No para la gloria de su nombre, sino para llenar sus propios apetitos y llenar su propia carne, llenar su ego. Hay gente que le gusta ayudar, sí, para llenarse a sí misma y hacerse Dios sobre los demás y decir: yo ayudo. Cuando tú haces eso, estás fuera de la motivación correcta. Y no es Dios el que está haciendo eso en ti, sino es tu carne y tu sabiduría humana, terrena y diabólica. Y lo segundo que yo puedo ver, y de pronto le pasa
Lo que le pasa a este hombre aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 61. Con esto quiero terminar. Ahora sí quiero terminar, así es en serio. Voy 5 minutos encima. Ya regáleme este último pedacito, porque es importante que cerremos esta idea. Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 61. Nos habla del relato de todos los que quieren seguir a Jesús. Y mucha gente dice, yo quiero seguir al Señor, yo quiero hacer, pero es que yo no quiero seguir a mi manera, y a Dios no se sigue a su manera, lo siento. A Dios se sigue a la manera de Él. Solo. Dice la palabra de Dios, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y qué dice allí? Y Jesús le dijo, miren lo que dice, y la gente dice, uy, dice Jesús. Jesús salió peor que el pastor Pedro, se lo aseguro. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si nosotros analizamos cuidadosamente este texto, ¿qué nos quiere decir? ¿O qué nos está hablando Jesús a través de él? ¿Qué palabra era la que impedía a este hombre realmente seguir a Cristo? Una pequeña palabra que muchos de nosotros tenemos dentro de nuestro vocabulario, que la tenemos muy acuñada y que no nos permite cumplir la voluntad de Dios, que no nos permite cumplir los planes y propósitos del Señor. ¿Quieren saber cuál es esa palabra? Ahí la vemos clarita. Versículo 61. Entonces le dijo, también dijo otro, mi amor, 61. Gracias. Te seguiré, Señor. Ay, él iba a seguir. Pero aquí sale la palabrita. Pero. Y esa palabrita está muy metida en nuestra vida. Señor, yo quiero vivir para ti, pero no puedo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero estoy demasiado ocupado para ella. Señor, yo quiero seguirte, pero mi trabajo me lo impide. Señor, yo quiero hacer lo correcto, pero. Es una palabra que tenemos ahí. Al igual que ese hombre, muchos quieren servir al Señor, pero dicen que no tienen tiempo. Muchos quieren congregarse más en la iglesia, pero siempre tienen algo más que hacer. Tareas de los hijos, que hacer en el hogar, mucho trabajo, demasiado cansado, mis huesos y mi carne no me dan más. Es decir, muchos están atados a su comodidad y a su zona de confort. Y les voy a decir algo, mis amados. Si bien es cierto que la salvación y el venir a Cristo no le costó a usted, no quiere decir que sea gratis. Para usted es gratis, Él paga. Pero no crea que eso va a seguir siendo de esa misma manera. Porque una vez Él pagó, y una vez Él lo tomó a usted, ya usted no se pertenece a usted mismo, sino realmente lo que la Biblia dice es que usted le pertenece a Él. Y cuando uno le pertenece a otro, allá uno hace como le parece. Y aún no vives para ese otro, si realmente ha sido comprado por ese precio de sangre y realmente le pertenece. Entonces estamos atados. Y no se habla de ataduras espirituales, nada de eso. Estamos atados en nuestra carne a nuestras excusas. Cuando realmente nosotros queremos quedar bien con Dios, yo Señor, yo voy a estar, pero déjame, al igual que este hombre. Jesús conocía el corazón de él. Señor, yo te seguiré, pero déjame ir a la casa de los míos. El Señor le dijo, no, gracias. Ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno.
¿Sí entienden la palabra ninguno? ¿Sí? ¿Es claro? Ninguno es ninguno. Oh, sí, ese es Dios. Ese es el Evangelio. Ese es Cristo. El Dios del todo o el Dios del nada. No hay un camino medio, mis amados. Yo quisiera que fuese así, pero no existe. Todo el que le diga a usted que hay un medio cristiano, que hay un medio hijo de Dios, que hay un medio que vale, le está diciendo mentiras, porque eso no dice la palabra. La palabra lo que le dice es, ¿eres o no eres? Es excluyente. O estás aquí o estás aquí. Que podamos nosotros realmente ponernos claros en nuestra posición con el Señor. Que podamos realmente nosotros sacar a descubierta, vernos y decirle, Señor, sé propicio a mí. Con esto, quiero pedirle que nos pongamos de pie. Hoy hemos visto, iniciando el domingo de Ramos, para todos aquellos que dicen que son cristianos, y que esta es la semana mayor, esta es la semana de mayor recogimiento, de mayor devoción. Es que no nos mintamos, como digo yo, no le mienta al país. Veámonos a cara de descubierto, usted que está ahí en casa, no le mienta más a su vida ni a Dios. Pongámonos en la situación correcta. Porque tenemos que saber que Jesús tomó ese asnito, ese pollino que nadie había montado, pero que estaba atado en un pastito allá en su zona de confort, en burrito, y lo mandó traer. Lo primero que fue desatarlo y traerlo. Es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Nos desata y nos trae. Que podamos nosotros venir hoy y decir, Señor, aquí estamos. Oremos al Señor y digámosle, Padre, hoy entendemos, Señor, que nuestra vida, al momento en que tú te revelas y nos traes a ser tus hijos, esta vida está en los planes y propósitos tuyos, Señor. Debemos entender realmente en dónde estamos. ¿Somos realmente de ti, Señor? ¿O le pertenecemos realmente a nuestros apetitos, a nuestras decisiones y emociones, y estamos en nuestra carne tratando de fingir, tal vez como aquel hombre que dijo, Señor, yo quiero